¿Por qué resulta tan complicado soltar a alguien, incluso cuando sabemos que nunca nos perteneció de verdad? ¿Por qué alejarnos provoca la sensación de que perdemos una parte esencial de nosotros mismos y no solo a la otra persona? Te repites que ya es suficiente, que mereces algo distinto, que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Aún así, el corazón insiste, el cuerpo guarda memoria y la mente regresa a esa persona, sobre todo cuando el silencio se vuelve más denso. Soltar no implica únicamente despedirse de alguien. Con frecuencia significa enfrentarse a todo lo que colocamos en esa figura, los significados que le atribuimos, las expectativas que depositamos, las heridas que esperábamos que curara. Los vacíos que temíamos volver a sentir si se marchaba. Se ha dicho que no percibimos la realidad tal como es, sino tal como somos, y esa mirada también se extiende a las personas a las que nos vinculamos. Tal vez no estabas enamorado de quien era, sino de quien te convertías cuando estabas a su lado. De la versión de ti que se sentía deseada, elegida, reconocida por fin. O quizá te atrajo porque despertaba algo conocido, una sensación antigua y difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Desde cierta perspectiva psicológica, esto se entiende como proyección, un proceso en el que colocamos, sin darnos cuenta, nuestras carencias, anhelos y heridas internas en otra persona. No se trata de culpa. Es una forma en que la mente intenta encontrarse a sí misma reflejada en otro rostro. Por eso el desapego no es un gesto simple ni rápido. No consiste solo en romper un vínculo, sino en recuperar las partes propias que quedaron enredadas en esa relación. No solo te alejas de alguien, también te separas de una identidad que dependía de su validación, de su cercanía o de su afecto, y esa separación se vive como un duelo. Existe una idea fundamental, aquello que no se hace consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Comprender esto no implica endurecerse ni forzarse a olvidar. Implica mirar más hondo, explorar las razones del apego, entender el nudo emocional y empezar a aflojarlo con atención y amabilidad. No para huir del amor, sino para reencontrarlo dentro de uno mismo. El desapego emocional no significa frialdad. Significa claridad. Es crear un espacio interno donde la ausencia de otra persona ya no gobierne cada pensamiento ni cada emoción. No se trata de borrar recuerdos, sino de recordar quién eras antes de perderte en alguien más. A menudo creemos que amamos a alguien por su manera de hablar, de reír, de mirarnos, o por cómo nos hizo sentir visibles cuando nos sentíamos ignorados por el mundo. Sin embargo, rara vez la atracción nace solo de lo que el otro es. Nos sentimos atraídos por lo que despierta en nosotros. El vínculo se alimenta tanto del deseo como de la nostalgia, y esa añoranza casi nunca pertenece al presente. Proviene de memorias antiguas, de ausencias prolongadas, de fantasías no resueltas. Las personas que nos atraen con mayor intensidad suelen portar algo simbólico para nosotros, como si llevaran una llave hacia una parte interna que hemos olvidado o que nunca llegamos a conocer del todo. No las vemos con nitidez, las interpretamos a través de símbolos. Se convierten en espejos que reflejan aspectos de nuestra vida interior que no han sido vividos plenamente. Por eso ciertas relaciones se sienten inevitables, absorbentes, casi predestinadas. No es solo atracción, es reconocimiento. Pero no del otro, sino de algo propio que de pronto se vuelve visible. Algunas personas despiertan nuestra necesidad de agradar, otras activan el miedo a ser abandonados. A veces nos sentimos atraídos por quienes nos hieren y permanecemos indiferentes ante quienes nos tratan con cuidado. Esto ocurre porque, muchas veces, el interior busca resolver asuntos pendientes a través de los vínculos. No solo nos enamoramos de alguien, sino de la posibilidad de sanar lo que quedó inconcluso, el dolor sin nombre de la infancia, el hambre afectiva acumulada, el permiso para ser libres, vulnerables o deseados.
En ese proceso confundimos a la persona con el patrón. Decimos que la necesitamos, cuando en realidad anhelamos la sensación que emergía en su presencia. Nos aferramos al significado emocional que nos ofrecía la relación, incluso cuando ésta se vuelve dañina o cuando la otra persona ya no está. Algo en nosotros sigue sosteniendo el hilo. Lo más difícil de aceptar es que, a veces, quien nos marcó no fue quien nos dio lo que necesitábamos, sino quien reavivó la misma carencia de siempre. Como esa sensación nos resulta familiar, la confundimos con amor. Pero no siempre es amor, muchas veces es repetición. Existe una tendencia a recrear vínculos dolorosos porque lo conocido, incluso cuando duele, se siente seguro. Regresamos a lo que nos hirió con la esperanza de que esta vez el final sea distinto. Sin embargo, la sanación no nace de repetir la historia, sino de mirarla con conciencia. Mientras no examinemos con honestidad qué estamos proyectando y por qué seguimos atados a ciertas personas, el apego seguirá activo. En el fondo, no se trata solo del otro. Se trata de lo que representa. A veces encarna la figura ausente que nunca estuvo del todo. Otras veces simboliza la promesa de ser vistos, reconocidos y aceptados de una manera que siempre anhelamos. En ocasiones, esas personas encarnan nuestra zona más sombría, aquella parte interna que negamos o que deseamos recuperar. El otro se transforma en un escenario simbólico y el vínculo en una representación donde repetimos escenas inconclusas, con la ilusión de que esta vez alcanzaremos el desenlace que siempre anhelamos. Sin embargo, casi nunca ocurre, porque no están ahí para ofrecerlo y nosotros no estamos preparados para recibirlo de ellos. Comprender esto duele, pero también libera. Cuando entendemos el origen del apego, comienza un desprendimiento más amable, no solo hacia el otro, sino hacia uno mismo. Deja de tratarse de necesitar a alguien y empieza a revelarse como la necesidad de que algo propio sea reconocido, cuidado y reparado. Ahí nace la verdadera libertad emocional. Desde esta mirada, la transformación auténtica ocurre cuando la identidad deja de confundirse con las proyecciones inconscientes. Es un proceso lento, una recuperación paulatina del yo, que no empieza soltando a la otra persona, sino abandonando la fantasía de que ella era la solución a un vacío interno. Nunca fue la respuesta, fue un reflejo. Y al retirar la mirada del espejo, surge la posibilidad de observar hacia adentro y reencontrarse con quien siempre estuvo esperando. El enredo emocional no siempre se manifiesta como fijación evidente. A veces se presenta como quietud, como una aparente continuación de la vida, mientras una parte interna permanece detenida en un recuerdo, suspendida entre lo que ocurrió y lo que se deseaba que ocurriera. Una señal clara de este estado es pensar más en el otro que en uno mismo. No por elección, sino por incapacidad de evitarlo. La mente revive escenas, palabras, gestos. El cuerpo responde como si la presencia aún fuera posible. Surgen preguntas repetidas sobre lo que pudo decirse o hacerse distinto, sobre la fantasía de haber sido suficiente. Empieza entonces una negociación interna constante, incluso con la idea de un orden mayor, posponiendo el desprendimiento por miedo a perder una última oportunidad. En esa espera prolongada, algo propio se va apagando. La alegría pierde intensidad, la creatividad se marchita y la atención se dirige a buscar señales donde no las hay. El silencio se interpreta, los espacios vacíos se llenan de suposiciones. Aparecen la vergüenza y la obsesión al mismo tiempo, atrapados entre el deseo de aferrarse y la conciencia de que ya no es sano hacerlo. Esto sucede porque el vínculo no es solo con la persona, sino con lo que simbolizaba, estabilidad, intensidad emocional, reconocimiento, la posibilidad de sentirse plenamente elegido. El sistema emocional no se aferra a la realidad, sino a la imagen idealizada. Otra manifestación del enredo es que el mundo interno sigue girando alrededor de esa figura, incluso cuando el contacto ha cesado.
Las decisiones se filtran a través de cómo podrían ser vistas por el otro, aparece la culpa al experimentar bienestar y se dificulta abrirse a nuevos vínculos. También puede presentarse un vaivén emocional constante. Momentos de fortaleza seguidos por caídas abruptas. No es debilidad, es dependencia afectiva. La otra persona funcionó como un punto de anclaje emocional. Su ausencia desorienta, no porque fuera un hogar, sino porque nunca se aprendió a habitar el propio. Parte de la energía psíquica quedó depositada en ese vínculo y, mientras no se recupere, el lazo persiste. A veces este enredo adopta la forma de esperanza. La expectativa de un regreso, de una explicación, de un reconocimiento tardío. La ilusión de que la relación soñada finalmente se materialice. En muchos casos, esa esperanza se convierte en la atadura más pesada. En otras ocasiones, se expresa como resentimiento. Enojo porque el otro siguió adelante, porque no insistió más, porque aún importa. Debajo de esa ira suele esconderse el duelo, la tristeza por lo que no fue, por lo que quedó suspendido sin un lugar donde asentarse. Incluso con el paso del tiempo, la carga emocional puede mantenerse intacta. Un nombre, una mención casual, un rostro similar basta para activar una reacción interna intensa. Esto no es señal de daño, sino de energía emocional que no ha sido integrada. El enredo no depende de la presencia, sino de una historia inconclusa que sigue viva por dentro. Tal vez la señal más dolorosa sea sentir que soltar equivale a perder algo sagrado. Porque, pese al sufrimiento, esa conexión tocó una profundidad única. Alejarse de ella se vive como renunciar a algo valioso. Sin embargo, soltar no niega lo que fue importante. Lo reconoce y lo honra, permitiendo conservar el significado sin cargar con el sufrimiento. Cuando surge la comprensión de que el vínculo no fue un error, sino una invitación a mirar más profundo, las preguntas cambian. Ya no giran en torno al otro, sino a lo que quedó entregado, a la parte propia que se abandonó en ese lazo. Estas preguntas incomodan, pero son transformadoras. Cada respuesta devuelve un fragmento del yo. Los hilos emocionales no se aflojan por la fuerza, sino por la comprensión. El enredo pierde su poder cuando deja de ser necesaria la otra persona para sentirse completo. En ese instante se hace evidente que siempre fuiste tú quien sostenía el lazo. El desapego emocional no implica apagar el sentir ni fingir indiferencia. Tampoco consiste en reprimir lo vivido hasta hacerlo desaparecer. Se trata de integrar la experiencia sin quedar atrapado en ella. Eso no es desapego, es abandono afectivo. Desde la mirada de Carl Jung, el desapego consciente no implica reprimir ni negar, sino separar la conciencia de la identificación emocional. Es el punto en el que todavía existe el sentir, pero deja de definir quién eres. Cuando el intento de soltar se hace desde el cierre y la dureza, no ocurre una sanación real, sino una fragmentación interna. El dolor se empuja hacia la sombra, ese espacio psíquico donde quedan relegadas las experiencias que se juzgan excesivas, intolerables o inaceptables. Sin embargo, aquello que se resiste no desaparece. Lo excluido emocionalmente suele regresar, muchas veces transformado y con mayor intensidad. Por esta razón, el comienzo de un desapego saludable no nace de la evasión, sino de la presencia. Implica permanecer con la emoción sin fundirse con ella, reconocer el anhelo, el sufrimiento y la reacción del cuerpo ante la pérdida, sin condenarlos ni explicarlos de inmediato. Las emociones reprimidas no se disuelven, se esconden y reaparecen como ansiedad, vacío, agitación o confusión. Emergen en contextos inesperados, en vínculos nuevos, en el trabajo, en los sueños. La psique busca ser escuchada, y el desapego solo puede sostenerse cuando existe una disposición previa a atender lo que duele. Alejarse de alguien no equivale a desprenderse de la propia experiencia emocional.
No es necesario borrar el afecto ni negar lo vivido para comenzar a regresar a uno mismo. Tampoco hace falta transformar el recuerdo en resentimiento o rechazo. Lo esencial es dejar de construir la identidad alrededor de la presencia o la ausencia del otro. Aquí adquiere profundidad la idea de individuación. Este proceso no consiste en amputar partes internas, sino en integrarlas. Se trata de reconocer que la persona a la que se estuvo ligado cargaba fragmentos de una historia personal y que ahora surge la capacidad de sostenerlos internamente. Esa fortaleza no nace de la negación, sino de la conciencia. Cuando se puede nombrar con honestidad lo que esa relación significó, su influencia comienza a perder fuerza. La reacción automática se transforma en observación. Cuando el apego se comprende, deja de ser una lucha. La separación ocurre de forma natural, no porque haya indiferencia, sino porque aquello que el otro simbolizaba empieza a recuperarse internamente. La validación deja de depender de una mirada externa, el valor propio deja de estar condicionado por el afecto ajeno y la ausencia ya no se confunde con vacío. Este tipo de desapego no suele sentirse como un corte abrupto. A menudo es un desenredo gradual. Surgen recuerdos y emociones que, en lugar de ser rechazados, pueden ser reconocidos. Lo que antes se esperaba recibir del otro comienza a ofrecerse desde dentro. Aparece una sensación de resguardo interno que no depende de la persecución de un amor externo para sobrevivir. El desapego también abre espacio. Espacio para el duelo, para el enojo, para el silencio prolongado. Espacio para gestos íntimos que marcan el retorno a uno mismo. Estas expresiones no son exageradas ni teatrales, representan el momento en que la sanación deja de buscarse fuera y comienza a asumirse como propia. La verdad más profunda es que desapegarse no significa dejar de amar, sino dejar de desaparecer dentro de ese amor. No es necesario endurecer el corazón para recuperar la libertad. Basta con dejar de entregarlo a quien ya no puede sostenerlo. El afecto puede permanecer, el significado también, pero ahora se orienta hacia el interior. El propósito del desapego no es la frialdad emocional, sino la soberanía afectiva. Es la claridad serena que reconoce el sentir sin delegar en otro la responsabilidad de sostenerlo. Desprenderse con conciencia no implica indiferencia, sino dejar de cargar con lo que ya no corresponde. Es un proceso continuo, un retorno silencioso y repetido hacia el propio centro. Aquello que no fue expresado permanece atrapado, y las emociones estancadas mantienen vivo el vínculo con lo que ya terminó. Cuando la voz interna encuentra espacio para manifestarse, se genera un cierre que no depende de respuestas externas. También surge la necesidad de recuperar lo que se perdió en el intento de sostener la relación. Partes de la identidad que quedaron relegadas, como la voz propia, la sensibilidad, los límites, la creatividad, la autoestima o la alegría. Al reintegrarlas, se restablece una sensación de unidad. No es necesario sentirse completamente preparado, solo abierto a ese reencuentro. A partir de ahí, la vida interna comienza a reorganizarse. Al dejar de girar alrededor de otra persona, se reconstruye un centro propio. La sanación no siempre se manifiesta con intensidad o dramatismo. A veces adopta formas suaves y cotidianas, como el cuidado básico, la calma recuperada o la capacidad de seguir adelante incluso mientras se llora en silencio. Finalmente, aparece el perdón. No siempre dirigido hacia el otro, sino hacia uno mismo. Perdón por haber permanecido más tiempo del necesario, por haber esperado con exceso, por haber amado de maneras que desgastaron. Ese acto de comprensión cierra el ciclo con dignidad y devuelve la energía a su lugar de origen. Perdónate por ser humano, por haber aprendido con el tiempo y no antes. Perdónate por no haber tenido todas las respuestas cuando más las necesitabas. Y,
cuando sea posible, extiende también ese perdón hacia el otro, no porque lo merezca, sino porque aferrarse al resentimiento es otra forma de permanecer atado al pasado. Existe una idea profunda: la claridad no nace de negar la oscuridad, sino de hacerla consciente. La verdadera luz surge cuando se observa el dolor sin escapar de él, cuando no se rompen los vínculos desde la ira, sino que se desatan con cuidado. Desprenderse con amor no depende de cuánta distancia se imponga, sino de cuánta honestidad se cultive hacia uno mismo. El sentimiento puede seguir ahí, el recuerdo también, pero el amor propio ocupa ahora un lugar más amplio, y eso transforma todo. Soltar suele vivirse como una derrota, como una renuncia o como el cierre de algo que alguna vez tuvo sentido. Sin embargo, no siempre es un final. A veces es un retorno. El desapego, en su expresión más auténtica, no consiste en rechazar ni borrar lo vivido, ni en fingir que no importó. Es salir de la fantasía construida alrededor de alguien y despertar a la propia presencia. Cuando la mirada deja de dirigirse exclusivamente hacia afuera y se orienta hacia el interior, ocurre un despertar silencioso. Aparece la comprensión de que nunca fue necesario que otra persona completara nada, porque lo esencial siempre estuvo ahí, aunque oculto. El desapego consciente no endurece el corazón. Al contrario, despeja la confusión, separa el amor de la ilusión y el deseo de la identidad. En ese proceso se deja de pedir a otros que sostengan lo que solo uno puede cargar. Al soltar, no se pierde el amor, se abandona una forma de amar que exigía encogerse, esperar indefinidamente o desaparecer para ser elegido. Y al dejar atrás ese patrón, no surge la frialdad, sino la claridad. Quizás entonces recuerdes quién eras antes del dolor, antes de idealizar, antes de que el cuerpo y la mente organizaran toda una realidad alrededor de la presencia de alguien más. Tal vez descubras que nunca estuviste aferrándote realmente a esa persona, sino a una parte de ti que temía quedarse sola. Pero ahora no estás solo. Estás contigo, y eso no es un consuelo menor, es un regreso al hogar interior. No hay necesidad de convertir el recuerdo en odio. Es posible honrar lo que fue valioso, conservar la ternura y reconocer el impacto sin quedar atrapado en él. El dolor puede seguir existiendo, pero ahora eres tú quien decide dónde colocar su energía. La elección deja de estar guiada por el miedo y comienza a sostenerse en la verdad. Soltar no invalida lo que se sintió. Confirma lo que eres. Significa dejar de vivir como si fuera solo una parte incompleta de algo más grande. No es rechazo, es una reorientación hacia la respiración propia, hacia el cuerpo, hacia los límites, hacia esa parte interna que siempre supo, aunque necesitara tiempo para recordarlo. Desapegarse no implica alejarse del amor. Implica acercarse a una forma de amar que comienza en uno mismo y culmina en calma.